Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios. San Mateo capítulo 18 del versículo 16. Voy a leer. San Mateo capítulo 16 del versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado,
le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hasta el versículo 35 he leído. Este capítulo, San Mateo 18, está enseñando sobre la vida de creencia del justo. Porque la verdad que nosotros ya hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Por eso nosotros fuimos perdonados. En aquel entonces alguna persona no puede pensar que entonces ya no es necesario sacrificar, amar, servir, nada. Puede ser, nada puede hacer. Pero debería saber anteriormente con qué propósito quería amar, servir a Dios, sirviendo a la iglesia. Únicamente con el propósito es que para recibir la salvación. Con toda la obra quería alcanzar, recibir la salvación. Eso es el tiempo pasado. Pero ahora, en este momento, ¿qué es lo que está hablando? Después de recibir la salvación, nuestra obra tiene relación de recompensa. Es poco diferente que antes. Porque siendo pecador, puede ofrendar, diezmar, amar a los prójimos, sirviendo a la iglesia, construyendo el edificio de la iglesia. ¿Vale o no vale? ¿Sabe qué? No vale de nada. ¿Por qué? Siendo pecador, ya todavía no está escrito su nombre en el libro de la vida. Todavía no ha adoptado como hijo de Dios, porque para ser adoptado hijo de Dios tiene que renacer. El renacimiento, es decir, que ya había nacido como pecador por la fe de Jesucristo, ya puede ser justificado, santificado y perfeccionado. Por esa razón, después de recibir la salvación, siendo hijo de Dios, siendo renacido, siendo justo, ya está teniendo la vida nueva. Totalmente es nueva. Por esa razón, después de recibir la salvación, la gente, ya cuando puede servir a Dios, ya Dios va a recompensar, Dios va a preparar para dar recompensa, corona de gloria. También Dios está escribiendo en el libro de la obra. Por eso, escudriñando el libro de Apocalipsis, hay 2 libros que está dirigiendo nuestro Señor Jesucristo. Uno es el libro de la vida. El libro de la vida que escribe el nombre de cada uno que recibe la salvación. Y luego, después de recibir la salvación, la gente, ya cuando puede servir al Señor, ofrendando al Señor, todo lo que hace buenas obras, ya vale para recibir recompensa en este mundo y también el mundo que viene. Los dos. Por esa razón, en el corazón de justo debería tener un corazón. ¿Qué tipo de corazón debería tener? Porque según entendimiento malo, ¿cómo piensa?
Ya recibí la salvación, tengo la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Yo no necesario ofrendar, yo no necesario sacrificar, nada. En aquel entonces, ¿qué es lo que espera? ¿Sabe? ¿Qué es lo que espera? Exhortación. Ah, es muy importante. Para comparar de esta palabra, lo que estoy hablando, sería bueno que busquemos Primera de Corintios, creo que capítulo 4. Ya. Disculpe, Primera de Corintios capítulo 3. Ya. De repente estoy recordándome esta palabra, por eso quiero presentar ante ustedes. Ya, el versículo 11 voy a leer. Así dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o arrasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, porque así como por fuego, así dice. Es decir, que cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, tenemos que comparar de otra palabra dentro del libro de la Biblia. Porque cada palabra tiene relación como la pareja. Por eso nosotros podemos comparar. ¿Dónde está escrito lo que está enseñando? Acá está. Por eso esta palabra está hablando, la vida de los justos se dividirá dos grupos. Un grupo, después de recibir la salvación, puede edificar la casa, cada uno de diferente manera. Pero ¿qué tipo de material se usa? Hay dos tipos. Según esta palabra dice que uno, oro, plata, piedras preciosas. Tres materiales que está hablando no se quema. Significa que para que se quede la obra buena. Después de recibir la salvación, la gente si se olvida esta palabra, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a pensar sobre la vida de creencia? Va a pensar que no es necesario orar, no es necesario ofrendar, no es necesario ayudar a la gente, ni quisiera diezmar. Siempre piensa así. ¿Por qué? Satanás inmediatamente va a engañar a los salvos. Mire, usted ya tiene la vida eterna. Ya usted tiene la vida eterna, ¿es cierto o no? Sí. Además, no es necesario cumplir mandamiento de Dios. ¿Sí o no? Sí. Ya porque ya tiene la vida eterna. Entonces, viva según su querer. Por esa razón, la gente cuando acepta el engaño de Satanás, ya transformará como mundano. Más peor que antes. Por esa razón, en la Biblia dice que el perro vomitó y ramer y comer, así dice.
También el cerdo, después de lavar, se busca lugar de suciedad para ensuciar su cuerpo. Me recuerdo, ¿no? Porque y cuando era niño, ¿no? Cuando nosotros criamos perros, a veces vomita. Pero el ser humano cuando vomita ya bota nomás porque no quiere ver ni quisiera sentir olor, ¿no? Feo, feo, más peor. Uno que tomando alcohol y se vomita, uy, horrible, horrible. Pero para perro creo que es una nueva comida, ¿no? Con mucho gusto puede ramer y comer. Por eso cuando era niño, observando perros, ¿no? Qué raro, es muy raro, muy raro. Además, en esa época hay patio de tierra, por eso algunos niños, ¿no? Se hace necesidad de descargar sobre la tierra, no buscar al baño ya es más peligroso, se cae. Por eso algún niño se hace a descargar algo de necesidad. En aquel entonces, de repente se acerca el perro y come. ¡Wow! Horrible, horrible. Era niño. En esta época no hace. Era época como si fuera la vida de Brasil, India. Significa que nuestro infantil, así fue, ¿no? Además, una criadera de cerdos había en la casa de mi abuela cuando yo estaba observando. Se quedó mucho excremento de su casa. Además, ya mi abuelo estaba echando agua, limpiando su piso, apenas estaba limpiando su piso. Pero qué raro, ¿no? Ese cerdo, donde hay limpio, se hace necesidad. Y luego sobre su excremento se acuesta. Ah, caliente, más rico, más sabroso. El característica de cerdo le gusta suciedad. ¿Eh? El perro le gusta comer lo que vomitó. Dios estaba hablando sobre el tema de eso, ¿no? Después de recibir la salvación, ya debería distinguir de la vida antigua. Anteriormente tomaba, fumaba, ya vivía perdidamente, siempre estaba andando con el deseo carnal, ¿es cierto? Pero ahora ya está siendo como nueva persona y ya Dios está junto en su corazón, el Espíritu Santo del Señor está acompañado, pero la gente quiere andar como si fuera perro y cerdo. Por eso Dios no le gusta que ande como esta forma. Por esa razón, en el libro de Corintios, Efesios, Gálatas, todo sale exhortación, especialmente en Hebreos también. Significa que después de recibir la salvación, debería ser utilizado de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo puede ser utilizado de Dios? ¿Sabe? Por sí mismo puede escudriñar la palabra de Dios, por sí mismo puede andar por fe, por sí mismo puede servir al Señor. No es así. Por eso Dios nos permitió la iglesia. La iglesia existe el siervo de Dios. Por medio de guía, por medio de siervo de Dios,
nos presenta la ubicación, el camino, para que nosotros andemos conforme a la voluntad del Señor. Porque cuando no anda conforme a la voluntad del Señor, la gente camina mundanamente. Eso es, Dios no le gusta. Hay muchos que después de recibir la salvación anda como mundano. ¿Dios le gusta? Dios no le gusta. Por esa razón, exhortación sirve para corregir la vida. Por esa razón, así como dice, otra persona utiliza material que se quema, como dice, madera, heno o arrasca. 3 materiales. Dios va a probar por medio de fuego. Y los que se queman material ya no vale de nada. Y luego se queda solamente ceniza sobre fundamento. Por esa razón nosotros podemos observar esta palabra como dice el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, imagínense, ¿no? Después de quemar una casa, se quedó fundamento. No puede escoger ninguna cosa porque ya se quemó todo. No vale. Es una vergüenza. Después de recibir la salvación, toda la vida se vive por sí mismo, por su manera, por su querer. Más tarde solamente se quedará vergüenza, aunque no se pierde fundamento, el cual es la salvación. Por eso hay 2 tipos de la salvación existen, ¿no? Una salvación con gloria de Dios que recibirá recompensa, pero otro con mucha vergüenza. Por esa razón, comparando de esta palabra, volvamos a San Mateo capítulo 18. ¿Cómo dice? Está hablando una parábola. ¿Cómo dice? El versículo 23 está iniciando, ¿no? Así dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey hizo préstamo a un hombre. ¿Cuánta cantidad de dinero le entregó? 10,000 talentos. ¿Sabe qué? ¿Cuánta cantidad de dinero es? 10,000 talentos. Ya. Un talento equivale más o menos 34 kilogramos de oro. 34 kilogramos de oro. ¿Sabe que hoy en día un gramo de oro, yo no tengo ni un gramo de oro, un gramo, más o menos $40 o $50, un gramo de oro? Entonces, ¿cómo puede multiplicar eso? Un gramo de oro, un kilogramo de oro, 10,000 kilogramos de oro. Ya, entonces, 34 toneladas. No, perdón. 10,000 talentos. Sí, es correcto. Como un talento es 34
4 kilogramos. Entonces, como 34,000 toneladas. ¡Wow! ¿Es cantidad o no? Es mucha cantidad. Para multiplicar dinero ya tiene que usar el computadora, ¿no? Para calcular 1 gramo de oro, más o menos $40. Multiplica 10,000 talentos. 34,000 toneladas. Alguien si me da 1,000 kilogramos de oro, se lo agradezco. Aunque no sea 1,000, sino que 10 gramos. 10 gramos, suficiente para mí. Porque no tengo nada de ni 1 gramo de oro. Nosotros podemos imaginar por qué Jesucristo estaba hablando que 10,000 talentos que estaba dando préstamo a una persona. Es una confianza grande. ¿Es cierto o no? Porque el rey estaba teniendo gran confianza a ese hombre. Porque si no tiene confianza, entonces no le entrega. Es decir, que en el corazón del rey tenía confianza, seguridad, que esta persona ya puede negociar, ganar. Así es. Pero ¿dónde está este dinero? ¿Cómo puede malgastar todo? No se quedó nada, punto. Es decir, que ya es maldito. Comparando de nuestra salvación y la salvación que Jesucristo nos entregó, es como si fuera el dinero como 10,000 talentos. Eso es. Por eso nosotros tenemos la deuda. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. No solamente Jesucristo murió en la cruz, no solamente Jesucristo perdonó nuestros pecados, sino también Jesucristo tanto quiere que nosotros tengamos este sentido, que ya nosotros tenemos la deuda como 10,000 talentos. ¿Por qué? Sintiendo como deudor, para cada día puede procurar para cancelar la deuda. Después de recibir la salvación, si una persona puede valorar de la existencia de la iglesia, del siervo de Dios, el evangelio, siempre piensa acerca de el evangelio para la iglesia, para siervo de Dios. Puede servir. Por esa razón, nuestra iglesia, la Misión Buenas Nuevas, así funcionaba. Después de recibir la salvación, los hermanos, cada uno estaban sintiendo como deudores. Por esa razón, apoya el proyecto de Dios, la obra de Dios. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo recibí la salvación en el año 1990, según el testimonio de Pastor Roosevelt, decía que desde 1989 él obtuvo pasaporte, luego viajó a Estados Unidos por primera vez. Luego viajó a Alemania. Por esa razón, en el año 1990 que yo recibí la salvación, fundó 12 iglesias. Uno es una iglesia de Los Ángeles, otro es en Alemania. Solamente existían 2. Pero ahora
¿Cuántas iglesias existen? Los misioneros son como 350 misioneros coreanos, viven fuera de Corea del Sur. En Corea del Sur solamente se quedó 250 pastores por ahí. Más cantidad que los grupos que se quedan en Corea del Sur. Así estaba viviendo. Pero al fundar la iglesia, ya apenas la misión Buenas Nuevas podía apoyar a una iglesia de diferentes países. No era suficiente para apoyar de gasto, para enviar $1,000. Apenas fundando toda la iglesia, enviando dinero cada mes. Pero Pastor Suba un día estaba hablando, como lo que Jesucristo estaba diciendo, vamos a cruzar otro lado del mar de Galilea para encontrar un endemoniado que estaba viviendo dentro de cementerio porque estaba siendo endemoniado. En aquel entonces tenía como viento, maremoto, pero Jesucristo decía que vamos a cruzar. Por fin, ese barco llegó a otro lado. Creo que en el año 1991, 2 por ahí, ¿no? Estaba llegando esta palabra entre muchos pastores. Los hermanos de Corea del Sur tenían gran proyecto y misión para enviar muchos misioneros cada diferente países. Por esa razón, en Sudamérica, Centroamérica, por primera vez llegó un misionero, se llama misionero Yonghai Lee, a Asunción de Paraguay, creo que en 1992. Y luego los misioneros, según mi caso, Dios me envió de primero a Jamaica, 1997, luego 1998 a La Paz de Bolivia. Por primera vez yo llegué para iniciar la iglesia de La Paz de Bolivia y luego otros pastores entraron México, Costa Rica, cada diferentes años. Más rápido que yo estaban llegando. México, Costa Rica, Argentina, Perú, etc. Al iniciar misión, se llama misiones fuera de Corea del Sur para nosotros, ¿no? No era fácil. En esa época no teníamos nada de computadora ni celular. Apenas nosotros teníamos línea abajo de teléfono. Por eso, para conversar con la familia o con el pastor de Corea del Sur, costaba muy difícil, ¿no? Porque el precio era muy caro. Si 5 minutos conversando, ya de repente $100, $200 va a subir. Por eso no podía llamar fácilmente. Pero con todo corazón los hermanos oraban al Señor, enviando muchos pastores, hasta ahora 94 países. Y en total 350 misioneros y también nativos. Multiplicó mucha cantidad de los misioneros y ministros estaban creciendo. ¿Por qué? Pastor Suba estaba enseñando. Cada familia, orando al Señor, puede apoyar a un misionero. Puede ofrendar
$500 o $1000, suficiente para establecer la iglesia. Con este corazón, muchos hermanos, más que su fuerza, estaba ofrendando, enviando misioneros y sirviendo a la iglesia. Por causa de eso, como fundamento de los hermanos que habían sacrificado, desarrolló la misión al mundo. Es decir que después de recibir la salvación, los hermanos de la iglesia de Corea del Sur no vivían como mundanos. En la época de 1990, en el año que yo recibí la salvación, entre los hermanos no era difícil, no era fácil de comprar su ropa. ¿Por qué? Ganando dinero no podía comprar fácilmente su ropa. ¿Por qué? Más que todo, de primero para Dios, para misión, para la iglesia. Así estaba sirviendo. Esa es la verdad. Antes de ser misionero, yo estaba pastoreando en una iglesia, se llama Yangsan, cerca de la ciudad de Busan. En esa época, como 1995, desde 1993, así empecé a pastorear en la iglesia de Yangsan. Según mi recuerdo, solamente uno de 15 hermanos estaban congregando. Pero solamente los jóvenes, mujeres, uno de como 6, las que estaban congregando o trabajando en una empresa de LG, ellas estaban ganando dinero, pero ellas de primero pensaban acerca de situación de la iglesia, para pagar alquiler, para hacer el seminario, para que funcione la iglesia. Entre las señoritas estaban sirviendo a la iglesia. Significa que después de recibir la salvación no vivían como mundanos, para sustentar su vida, para servir a sí mismo, no, sino que toda la gente estaba pensando para servir el evangelio. Por causa de eso, por sacrificio de los hermanos, llegaban muchos misioneros a diferentes países. Hoy en día en Sudamérica, Centroamérica está llegando toda la iglesia de Misión Buenas Nuevas. Entonces, comparando de esta palabra, ¿no? El que tenía mucha cantidad de deuda, como 10,000 talentos, ya no podía cancelar. Por eso el rey le perdonó. Pero solamente él recibe perdón. No recibió amor de su amo, la misericordia del rey. No se quedó nada en su corazón. Por eso saliendo del palacio, de repente se encontró un deudor que tenía como, ¿cuánto tenía? 100 denarios, así dice. El versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. 100 denarios significa que el salario de cada día es un denario. Calculando 100 denarios, más o menos el salario de 3 meses. El salario de 3 meses y 10,000
talentos es totalmente diferente, pero le ahogó y luego y le insultó. Debería pagar ahora rápidamente, pidiendo perdón. No le perdona nada. En aquel entonces, observando los siervos del rey, le avisó al rey. Escuchando este tratamiento, el rey se enojó bastante y luego le hizo orden para capturar a este hombre y encarcelar. Significa que nosotros ya recibimos perdón eterno, recibimos mucha bendición por medio del Evangelio, por medio de la salvación. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar sobre el Evangelio, enviando misioneros, apoyando la vida de misioneros, también sirviendo a la iglesia para que llegue el Evangelio a muchos lugares. Ahora esta predicación está transmitiendo en canal de televisión, radio, también especialmente en vivo, la Radio Jerusalén de Bolivia, por medio de satélite y también antena, está llegando a muchos lugares. Todos son costosos. ¿Quién apoya lo que gasta? Todos los hermanos justos están apoyando. Sin servicio, sin sacrificar de los justos, no funciona nada. Eso es. Por esa razón, no solamente nosotros podemos interpretar esta palabra como literalmente, sino que actualmente en la vida, después de recibir la salvación, si hay ganancia, de primero tiene que pensar acerca del Evangelio, a la iglesia, al siervo de Dios, para que llegue constantemente el Evangelio a otros lugares. Por eso la iglesia de Chile también está usando los canales, televisión, para hacer transmisión de la predicación de Pastor Oxobag y mía, también radio. Cada mes nosotros estamos gastando más o menos como más de $500 estamos gastando. ¿Por qué? Es como si fuera que estamos pagando la deuda. Lo que nosotros tenemos, la deuda, como 10,000 talentos cada uno. ¿Cómo nosotros podemos cancelar esta deuda hasta morir? No alcanza cancelar. Por eso, siendo como deudor, sirviendo constantemente el Evangelio para que mucha gente pueda recibir la salvación como nosotros. Hoy en día, algunas personas están escuchando la palabra de Dios. Creo que Dios está preparando mucha gente para que reciban la salvación como nosotros. El día de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. Cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. También Dios nos hizo como deudor después de recibir la salvación, para que no vivamos como mundanos, sino que para que sirvamos al Evangelio, para servir a Dios, a la iglesia, al Evangelio. Espero que Dios les bendiga a los que están escuchando la palabra de Dios, para que sean instrumento de Señor. Señor, espero que Señor abre el camino
para que llegue la palabra de Dios a diferentes ciudades, a diferente lugar, por medio de plataforma de radio, internet, también televisión, para que mucha gente pueda escuchar el Evangelio, que reciban la salvación. Gracias, Señor, por permitir este tiempo. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.